Bienvenidos a otro podcast educativo del IFDC, Vanguardia Educativa. En este caso estamos con la profesora Vanessa Videla y con el profesor Lucas Lázaro para comenzar a tratar el tema de convivencia escolar, que es uno de los temas más importantes de este año en la planificación de lo educativo en San Luis. Bueno, primera pregunta, ¿qué entendemos por convivencia escolar? Bueno, empiezo yo. Por supuesto. En realidad, hablar de convivencia, estamos hablando de una construcción social, cultural, convivimos en un mundo, convivimos en una sociedad, convivimos en nuestras familias, en los espacios donde vivimos, y en la escuela en particular tenemos que convivir con muchas personas. Se trata básicamente de vínculos, de vincularnos con otros, con otros, y que resulta por ahí siendo un conflicto a trabajar. En realidad se habla de convivencia desde no hace mucho tiempo, claro. Como a fines del siglo pasado empezamos a hablar de convivencia en las escuelas, se empieza a hablar de aprender a convivir en las escuelas. Pasamos de un paradigma de disciplina a un paradigma de convivencia. Recordemos que en las escuelas se hablaba, todavía se habla, se han sedimentado algunas situaciones en las escuelas que se habla de mala conducta, de la indisciplina, y en general se ubicaba una problemática de indisciplina en estudiantes. No había una mirada hacia las personas adultas de una institución. Con el cambio de paradigma se empieza a pensar en que la convivencia se enseña, es un contenido a enseñar. Acá estamos mirando claramente que es una construcción social, cultural, que las escuelas para poder funcionar y para poder lograr sus cometidos, que es transmisión de cultura, que es socialización, a partir de enseñar algunas disciplinas, necesita enseñar a convivir. Esto es como bastante fuerte, la cuestión de empecemos a enseñar a convivir en la escuela, porque habla de este cambio de paradigma y porque ya va a involucrar a las personas adultas que tienen que empezar a mirarse y a pensarse como partes de una institución que necesariamente conviven. Decíamos recién, el conflicto es inherente a los seres humanos, es inherente a los vínculos, es imposible pensar una vida cotidiana sin conflicto. Por otro lado, tiene como algunas cuestiones que nos sirven los conflictos para crecer, para aprender, para resolver. Y en las escuelas permanentemente aparecen situaciones conflictivas. Entonces la convivencia se trata de esto, de poder estar en un espacio, de poder estar con otros y de poder resolver las situaciones conflictivas de un modo que nos sirva a todos. A todos. Uh-huh. Exacto, sí. Sí, sumando lo que dice Vane, digamos, la instalación de la convivencia como un tema, como un problema en el ámbito de las instituciones educativas, viene a raíz del surgimiento o un incremento en la cantidad de la conflictividad y sobre todo el emergente de la violencia, ¿no? Muchas veces, digamos, hay en las discusiones teóricas que hay en torno al problema de la convivencia y esto que plantea Vane, que es una de las miradas, ¿no? que desde las cuales se ha pensado convivencia escolar, digamos, y particularmente es una mirada que se ha construido desde Córdoba, que es el lugar de donde venimos con Vane, ¿no? A partir del trabajo de, por ejemplo, Horacio Maldonado, que es la persona que fundó, que creó el programa Convivencia Escolar de Córdoba. Digamos, en realidad hay una emergente de violencia, ¿no? Una violencia, y la violencia es un síntoma o un aspecto de las relaciones entre las personas en las instituciones educativas y también, por supuesto, es un fenómeno social que está, digamos, creciendo alarmantemente, digamos, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, ahí hay toda una serie de cuestiones que se pueden pensar en la escuela. Ahora, a veces en esta mirada de la convivencia, también a veces la convivencia funciona como un eufemismo, ¿no? Tiene como una doble cara, digamos, ¿no? Como dos caras de una moneda.
Una que es una mirada positiva a la cuestión de la violencia, es decir, la violencia como elemento que destruye la convivencia, un elemento disruptivo en torno a la convivencia, a las relaciones y a los vínculos dentro de las escuelas, pero por otro lado también me parece que en algún punto oculta o de alguna manera tergiversa la posibilidad de enfocarse en la violencia como problema, que tiene otras características en sí, digamos, ¿no? Esto lo ponemos en un marco sociológico, si se quiere, más amplio, que es que América Latina, la región, ¿no? y el continente, es el continente más violento del mundo, digamos, ¿no? Por una serie de cuestiones que pasan, ¿no? Tanto estructurales como coyunturales, ¿no? Entonces, el incremento de la violencia en las instituciones educativas, un espacio donde generalmente no ocurrían este tipo de cosas, está también atravesado por un incremento en los episodios de violencia social, digamos, ¿no? Y otra cosa muy importante en torno a lo que dice Vane, es que este cambio de paradigma que se pretende en los enfoques para intervenir sobre el problema de la convivencia, que este cambio de enfoque, este cambio de paradigma, como decía Vane, de el paradigma disciplinario al paradigma de la convivencia, que fundamentalmente representa un cambio para los adultos en las comunidades educativas, porque el adulto, que era antes quien dictaba los códigos, ¿no? los códigos y las reglas de disciplina, ¿no? Los reglamentos de disciplina, ahora es un actor que se pone, debe ponerse, o en principio está pensado que se posicione en un lugar de igualdad en torno a los estudiantes. Es una cosa compleja. Y esto también nos muestra otra cuestión, ¿no? Que el mundo de los adultos, y el mundo de la educación, que es un mundo adultocéntrico, ¿no? Enfoca a los colectivos de las infancias y en las adolescencias como los principales actores de la violencia, y eso en realidad no es así, ¿no? Hay una construcción mediática también que presupone que digamos, tanto las infancias como la adolescencia son los protagonistas o los actores de la violencia, ¿no? Y eso es una forma también de criminalizar o patologizar las infancias, ¿no? O sea, todas esas cosas son como cuestiones que están ahí, digamos, atravesando toda esta mirada de la convivencia, ¿no? Y finalmente, a partir de todo este enfoque y a partir de los lineamientos del Consejo Federal de Educación y de lo mucho que se viene trabajando en Argentina en este tema y de los muy buenos especialistas que hay, la convivencia se transforma en una de las dimensiones institucionales en las escuelas, digamos, ¿no? Y termina debería terminar formando parte del famoso proyecto educativo institucional, digamos, ¿no? Claro. Sí, me parece importante lo que plantea Lucas, y destacar que el cambio de paradigma, el paradigma de la disciplina, el paradigma de la convivencia, no es que surgió porque sí, porque en algún momento quienes trabajamos en educación dijimos, mirá, estaría bueno cambiar esto, sino que se da en un contexto social, cultural, en donde empieza a mirarse o a pensarse la concepción de infancias, de niñas, niños, adolescentes, y viene acompañado de otros cambios de paradigmas, por ejemplo, a nivel de derechos, en donde se pasa del paradigma tutelar a un paradigma de derechos, aparece la ley de protección de niñas, niños y adolescentes, en donde se los ubica como sujetos de derecho, sujetos que asisten y están en general en escuelas, por lo tanto las escuelas tienen que acompañar también estas transformaciones que se van planteando, pero el problema es que por ahí las escuelas no pudieron acompañar. Entonces, nosotros con Lucas, que venimos de Córdoba, como él dice, ya se trabaja muy mucho este tema, se trabajó muy mucho acuerdos de convivencia que se están trabajando ahora acá. Nosotros venimos desde el 2010. Antes encontrábamos en las escuelas, con este paradigma de convivencia, normas de convivencia. Sí. Y las normas de convivencia, ¿quiénes las escribían? Digo, pensando en la mirada adultocéntrica, claro, en el adultocentrismo, la escribían las personas adultas de la institución. Y lo que pasa es que al no ser un contenido, es como que escapa
el concepto de enseñanza, ¿no? Es difícil pensar que esto también tiene que generarse y que también tiene que ponerse en discusión el concepto del derecho, de la educación como derecho, los derechos de los niños, ¿no? Porque no es menor. Y a veces en lo que es la misión y la visión institucional no se considera, no se comparte, no se llega a trabajar realmente, a profundizar sobre estas concepciones tan fundamentales para después ejercer el derecho a enseñar o a aprender, ¿verdad? Y a veces, bueno, yo también me cuestiono mucho esto, porque todo lo que no aparece como un contenido deja de entrar en el concepto de los docentes sobre lo que tienen que enseñar, ¿no? Que Esto se subyace. enseña siendo Sí, la sí. convivencia. Claro, En Córdoba hay, digamos, una bajada curricular. Había, a partir de esto que plantea Vane, que fue un proyecto que en realidad tiene nivel federal, pero que, bueno, las distintas provincias fueron adoptando de distintos modos, que es la elaboración de los acuerdos escolares de convivencia, ¿no? Que, bueno, el resultado de esos acuerdos que implicaba a todos los estamentos de la comunidad educativa, no solo a estudiantes y docentes, sino también no docentes y padres, ¿no? Eso terminaba en justamente en estos acuerdos que eran normas a diferencia de reglas, digamos, ¿no? Reglas disciplinarias aplicadas solamente a los estudiantes, sino que eran acuerdos que tenían una fuerza normativa y tenían como otra esencia, ¿no? En torno a reguladores de la convivencia justamente. Eso tenía después también una bajada curricular, pero volviendo a la referencia esta que hace Vane en relación tanto a la Convención de los Derechos de la Infancia de Niños, Niñas y Adolescentes como a la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, más la Ley de Educación Nacional, esos tres elementos normativos que son marco para todos los sistemas educativos argentinos, no solamente garantizan o deberían garantizar el derecho a la educación, sino también el derecho a la participación y a la voz de niños, niñas y adolescentes en las instituciones que los albergan. Entonces, justamente los proyectos de los acuerdos escolares de convivencia están pensados desde esa perspectiva, que tanto estudiantes como docentes en el mismo nivel, ¿no? Como personas, como sujetos que conviven en una determinada institución, puedan acordar determinados elementos que regulen su convivencia. Ahora, esto en realidad en la escuela, en la cultura escolar, que es muy tradicional y que esto que nosotros hablamos de cambio de paradigma tiene que ver con una cuestión intelectual, académica, analítica, si vos querés. Las escuelas son sumamente resistentes y los docentes en general visualizan estos acuerdos de convivencia como otra esfera de pérdida de poder, digamos, ¿no? Y de pérdida de autoridad. Pero hay dos cuestiones muy interesantes. Al revés, nosotros cuando laburábamos en Córdoba planteamos que esta posibilidad de generar acuerdos de convivencia puede ser visto como una forma de reforzar la autoridad docente, ¿no? Y hay que entender, volviendo a esta idea de el eufemismo de la convivencia, como que tapando la violencia o no nombrando la violencia, que la violencia hay que escucharla, digamos, ¿no? Porque la violencia habla y la violencia comunica, ¿no? Y la violencia en ese sentido es un síntoma y un emergente de la crisis educativa que tiene Argentina. Entonces, en ese sentido también, o sea, digamos, si no escuchamos a los jóvenes por su derecho que tienen, ¿no? en las instituciones educativas que tienen que ver con su vida, digamos, ¿no? También es importante escuchar y leer esa violencia como una forma de comunicar de estos jóvenes y de lo que a ellos les pasa en torno a la educación. Sí, claramente, porque esta escucha atenta o esta percepción que se tenga de los silencios mismos es lo que va a ayudar a visibilizar la problemática, porque si no seguimos tapando y ocultando lo que en realidad pasa en las escuelas o en cualquier otra institución, ¿verdad? No, recordemos que en muchas instituciones hay violencia simbólica, hay mucha violencia de parte
de adultos. Digo, yo he transitado y he recorrido y he conocido a escuelas en donde podremos escribir un libro acerca de las distintas formas de ejercer violencia, y cuando aparecen estas posibilidades de pensar en acuerdos de convivencia, fue un modo y una estrategia para decir, che, acá convivimos todos, no es que nosotros venimos a enseñarle a estudiantes a convivir, porque cuando vos caminas a escuelas, vos ves que los conflictos graves y por ahí que no se pueden resolver, está al lado de adultos, docentes que no se hablan, que se pelean, que se pelean por el cargo, por el no cargo, por el punto, porque se impugnan por cuestiones ideológicas que van a parar a la escuela. Digo, vamos con toda nuestra subjetividad a la escuela. Entonces, para poder convivir, tenemos que estar todas y todos, digo, estudiantes, docentes, familias, equipos directivos, y claro que no es una tarea fácil, porque pensemos que hablamos de personas que tienen muchas diferencias en relación a lo cognitivo, a lo emocional, a lo religioso, a la etnia, también, a la clase, claro. Y ahí, y el desafío es, bueno, ¿cómo hacemos para poder estar todos en este espacio y estar bien y aprender en el caso de la escuela y poder enseñar en el caso de la escuela? Es todo un desafío, que si no, claro. Sí, sí, y suma, para seguir el hilo que planteó Vane, y para dar un ejemplo de cómo en la construcción social y mediática del problema de la violencia en ámbitos educativos, cómo se focaliza y se estigmatiza a las infancias y a las adolescencias. Por ejemplo, la construcción del fenómeno del bullying, ¿no? Aparece como que las personas que llevan a cabo bullying y el peligro del bullying es una cuestión de niños y jóvenes, cuando en realidad en todas las instituciones y en todas las relaciones donde hay grupos existe el bullying y ha existido desde siempre, digamos, ¿no? Cuando lo que dice Van es que cuando uno va a una escuela, o como íbamos en Córdoba, a intervenir, ¿no? o a asistir a una escuela ante una situación de conflictividad o de violencia, en general también era muy frecuente encontrarse con colectivos docentes muy peleados, ¿no? Y con formas de ejercicio de la violencia muy heavy, ¿viste? Sí, a ver, es más, estoy pensando en una sala de profesores también se escuchan cuestiones sobre los estudiantes o los compañeros que, bueno, indican las representaciones que se tienen sobre los mismos, que básicamente también es una forma de ejercer violencia o de discriminar o de dejar de lado o de... Que no, igual hay que tener, o sea, más allá de esto que marcamos, también los docentes somos sujetos y también, digamos, terminamos padeciendo un malestar que se deriva de ese nivel de conflictividad y de la dificultad que tienen las instituciones, que esto es muy importante, algo que marcaba Vane, la dificultad que tienen las instituciones educativas de hacerse cargo de los conflictos y de intervenir en los conflictos. Okay. Cuando las personas que tienen poder para poder intervenir en los conflictos generalmente son los adultos y generalmente son las autoridades de las escuelas, ¿no? Que tienen una capacidad, tienen hasta el deber de hacer ejercicio de su posición de autoridad para intervenir en los conflictos, no lo hacen, los conflictos se desarrollan y entran en una espiral que genera muchísimo malestar, digamos, ¿no? Después se ven emergentes que son muy graves, pero esos emergentes siempre son la resultante de un conflicto que tiene meses y que se va tejiendo en una trama, digamos, ¿no? Que es muy importante desarmar lo antes posible, digamos, y sobre todo hacerse cargo, digamos, ¿no? Las escuelas a veces se ven, por supuesto, desbordadas porque no saben, entonces, bueno, ahí hay como una clave también, ¿no? Es muy importante formarse en estrategias de resolución de conflictos, es importante conocer los recursos que hay disponibles para trabajar. El problema es un problema muy complejo, muy profundo, muy extendido y sobre todo dinámico, digamos. Entonces, no es que uno tiene un protocolo y tiene el manualcito y va y resuelve los conflictos, eso no sucede, digamos, ¿no? Sí, por ahí como que estamos mucho esperando que estén los protocolos y los pedimos y en realidad el protocolo no te va a resolver de manera flexible esta cuestión que se va generando tan dinámica y arbitrariamente. Y además porque los protocolos
recuerdan los reglamentos de convivencia, ¿entendés? O sea, hay una idea de la gente asocia que el protocolo, en la cultura escolar, un protocolo es una comunicación vertical, directiva, ¿me entendés? Que se supone que los docentes y las escuelas están acostumbradas que de arriba viene la solución. Te limitan también desde El problema es que ni los equipos técnicos de las supervisiones, ni los equipos técnicos de los ministerios, en este momento están pudiendo digamos, primero no les cuesta dar en la tecla, y en segundo lugar, no son suficientes en términos de lo que las escuelas esperan para poder resolver, ¿no? Pero yo voy a disentir con ustedes en relación al tema de los protocolos. Acuerdo que si es una norma y que viene impuesta, por ahí no nos sirve tanto, pero en realidad los protocolos son instrumentos que, por un lado, buscan la prevención. Los protocolos se elaboran para alguna problemática en particular. Por ejemplo, hay protocolos para qué tengo que hacer si aparece una situación de consumo problemático en una institución. Digo, este era un problema que aparecía en forma recurrente en las escuelas, en donde había chicos que estaban en la escuela drogados. Bueno, ¿qué se hace en este caso? Ahí había como una entrada en pánico de directivos y demás, y decir, bueno, ¿qué hacen los ministerios de educación? Bueno, a ver, ante este problema grave que tenemos, miren, cuando pasa esto, vamos a hacer esto. No, son súper necesarios, sí. Claro, ante situaciones, por ejemplo, y esto nos pasa acá en San Luis, aquí y ahora, que las escuelas no saben qué hacer cuando hay una situación de abuso o de acoso. Hay un protocolo acá en San Luis para el abordaje de las violencias y apelan a este protocolo, pero estas problemáticas que son tan puntuales y que son tan angustiantes y que movilizan tanto, por ahí necesitarían, yo creo que amerita un protocolo particular, no como la receta. En todos los protocolos se explica que hay que pensar, hay que mirar, hay que acompañar, digo, tienen que ver como con una cuestión de poder acompañar, escuchar, asesorar a esta persona que la está pasando mal por alguna situación. Y en ese punto me parece que a veces el protocolo nos cuida. Es que nos ha pasado hasta en la institución, en el IFDC también, o sea, nos ha pasado que el protocolo en ese sentido, yo concuerdo con vos en ese sentido. Yo no era que yo estuviera desmereciendo los protocolos, yo estoy bien, estoy muy bien. Es cierto, nosotros necesitamos, el protocolo funciona como herramienta de respuesta inmediata y que te genera un ordenamiento en torno a una situación que a vos te desborda y para la que no tenés recursos, ¿no? Pero bueno, lo que pasa es que yo digo que en torno a la cultura escolar, lo que nosotros conocemos de lo que es la cultura escolar, digamos, a veces primero hay una expectativa en las y los docentes de que el protocolo resuelve el problema, porque esa es una costumbre, ¿no? Y en segundo lugar, genera a veces una estructura que es un poco rígida en torno, porque en protocolos hay un montón, no solamente en la provincia, sino que hay a nivel nacional hay una guía federal muy buena, es muy amplia. Hay otra guía de intervención en torno al maltrato infantil que es excelente, que ha hecho el Ministerio de Educación de la Nación. En relación al suicidio, en relación a todas las problemáticas. Pero de un punto de vista conceptual y tal vez más profundo, estos son emergentes, entonces son síntomas. Entonces, está bien, con el síntoma hay que actuar, y hay que actuar como corresponde y en su momento. Pero el problema es que en general la escuela se está quedando en el síntoma, digamos. Sí. Claro, ¿no? Ahí está. Es esto. A mí me parece, vamos a conciliarnos ahora. No, yo creo esto, y es mío. Creo que el protocolo, como la intervención de un equipo interdisciplinario del ministerio, de algo que viene desde afuera de la escuela, es cuando no se pudo. Cuando no se pudo prevenir, cuando no se pudo resolver el conflicto, tener un estudiante con una situación de consumo problemático que llegó drogado a la escuela,
totalmente perdido, en que no sabe si llama al servicio de emergencia o a la inspectora o al ministerio o a la psicóloga del centro de salud. Cuando llegas a ese punto es porque hay muchas cosas antes que no pudiste, y no vos sola, digo, porque es colectiva la cuestión en la institución. Entonces, ¿para qué nos sirven los protocolos? La idea sería nunca llegar al protocolo. El objetivo de la institución sería: no tiene que activarse el protocolo, no lleguemos a la activación del protocolo. Son situaciones extraordinarias que emergen, que aparecen en la escuela, en el escenario escolar. Pero me parece que se puede evitar activarlo este protocolo. Ahora, una vez que no pudimos evitarlo, lo tenemos, porque a la vez a quienes trabajamos, que digo, en educación, decimos, ¿qué hago? ¿Cómo hago? ¿Para dónde voy? ¿A quién llamo? Digo, entonces, como que de alguna manera, no sé si contiene, me parece demasiado, pero sí es como tranquilizador. No es solo una herramienta. Y es solo una herramienta que se tiene que usar en última instancia. Digo, yo estoy ahí muy metida con el tema de los protocolos de violencia de género. Ustedes saben que todas las universidades tienen su protocolo, pero estoy haciendo una investigación sobre el protocolo, por eso hablo mucho del tema. Pero bueno, es esto, no es la solución. Sí, también resuelve una cosa que suma los problemas, que es la parálisis. Si el protocolo te evita la parálisis, digamos, ¿no? Bueno, que es no es la peor de las respuestas, claro, la parálisis, no digamos, ¿no? La no intervención. Te da una primera orientación en torno a una vía, y como dice Vane muy bien, también para las y los docentes, también da un marco de contención y de orientación en términos de saber qué respaldo vos tenés para tomar tal o cual medida, no decir no, pero si, se resuelve una situación de parálisis, y eso en ese sentido tiene mucho valor. Lo que se entiende es esta cuestión de que la problemática es emergente y va surgiendo de acuerdo a lo que el contexto nos va imponiendo en algún sentido. Sí. Entonces, bueno, por supuesto que es muy difícil siempre adelantarse a esa situación, sino que a veces ocurre y después reaccionamos. Sí. Estoy pensando no hay recetas, no podemos decir... Igual hay una cosa ahí, en ese punto. No es que sea es un emergente, pero es un emergente, digamos, es un emergente que tiene 20 años. Entonces, si tiene 20 años es un emergente, ¿qué quiero decir con esto? Jóvenes y consumo de drogas, ¿no? ¿Problemático o no problemático? Porque la palabra consumo problemático, que es el enfoque que tenemos hoy en torno al consumo de drogas, el mejor que tenemos, ¿no? En vez de pensar en adicciones, ¿no? Bueno, pensar en la noción de consumo problemático, el mismo concepto de consumo problemático habilita la noción de consumo no problemático. Sí. Es decir, consumo. No hay, bueno, ahora, los jóvenes y los niños y los jóvenes en Argentina, ¿consumen droga? Sí. ¿Consumen droga hace cuánto? Hace 15 años que consumen droga. Entonces, digamos, hay otra situación que está en la base del problema. Un docente hoy se puede sorprender de que un chico de 16 años vaya fumado a la escuela, ¿se puede si a vos te sorprende que un chico de 16 años vaya fumado o se prende un porro en la puerta de la escuela o en el baño, ¿me entendés? Quiere decir que no tenés idea de lo que pasa, de los grupos de personas con los que vos tenés que trabajar, ¿entendés? Entonces, la cuestión de la convivencia es tan interesante porque habilita todas estas preguntas y permite todas estas miradas de estas brechas, ¿me entendés?, entre la cultura juvenil y la cultura escolar. O sea, si vos sos un docente, no te podés sorprender de un chico porque los chicos consumen. Pero digo, yo me refiero a otras situaciones que, por ejemplo, una vez a un chico no lo podíamos despertar. Yo te entiendo lo que vos decís. No sabemos qué hacer. No, pero digamos, en general la escuela, digamos, en esto de que es la escuela, las instituciones educativas, están dominadas por una cultura escolar y una cultura docente que es sumamente tradicionalista, que todavía contiene elementos de los primeros paradigmas pedagógicos históricos que son del siglo XIX, ¿no?
En relación, por ejemplo, a la superioridad moral de los docentes, bla, bla, bla. La meritocracia. Al ejemplo, a la meritocracia, bla, bla, bla. Digamos, y eso, y después la brecha con la cultura adolescente, es decir, con lo que los adolescentes efectivamente hacen de sus vidas, ¿no? Es enorme. Entonces, ese es un tema también, digamos, ¿no? Bien, no, sí, estaba pensando en eso, pero yo en realidad lo repensaba respecto de la pandemia. Digo, hay cosas que para las que uno estaba preparado que ocurriesen y otras que acontecieron. Y ahora, después de eso, tenemos que volver a cuestionarnos, ¿no? Y decir, bueno, ¿y ahora qué nos pasó? Porque sí, está el consumo de drogas o está la violencia que se genera entre los grupos, todo lo demás, pero tenemos ahora alguna cuestión más novedosa o exacerbada de angustias, depresiones, de temas que también surgen a partir de lo que nos pasó, por ejemplo, con la pandemia, que es un hecho muy puntual. Pero bueno, las escuelas lo están sufriendo, las instituciones lo estamos sufriendo hoy en día también, ¿no? ¿Cómo perciben ustedes que ha sido este cambio o el impacto de esta pandemia 2020-2021 en las instituciones respecto de la convivencia? Terrible. Listo. No, fue me parece que ahora se están como acomodando, se está calmando, se están acomodando las aguas. Pero en este año en particular, al inicio del año, había muchos conflictos en todas las escuelas. Y hablo de escuelas de San Luis y hablo de escuelas de Córdoba, porque tengo muchas amigas docentes que contaban, problemáticas, pero que nunca en la vida habíamos escuchado, nunca nos había pasado, que las familias se meten a la escuela a pelear con estudiantes porque pelearon con digo, cosas que por ahí para mí fueron muy novedosas, me sorprendían mucho. Ahora está como más tranqui, pero tiene que ver con esto que ustedes contaban, la angustia, digo, ¿qué nos pasó durante este tiempo? No nos dimos cuenta. Yo por ahí pienso, fue como la rana, el ejemplo de la rana y del aceite. Cuando pones la rana en aceite frío y le empezás a calentar, no se da cuenta que se está quemando. Ahora, si vos pones la rana en aceite caliente, pega un salto porque tiene el reflejo, porque se da cuenta que esto está caliente. Y yo digo, nos pasó lo de la rana, no nos dimos cuenta cómo nos fuimos cocinando. Y me parece que ahora las escuelas están como empezando, digo, de todos modos, hubo muchas acciones de parte de los ministerios, Ministerio de Nación, de las provincias. En esta provincia en particular se empieza a implementar ahora, en este contexto, en este escenario, los acuerdos de convivencia que para nosotros son son parte de la cultura escolar de las escuelas de Córdoba, y se van revisando los acuerdos y se van trabajando y demás. Y acá fue todo como muy nuevo. Sí. Fue empezar, yo decía, era un déjà vu, es ir a capacitar a las escuelas para contarles cómo, de qué forma, cómo se hacen los acuerdos, para armar este consejo escolar. Me parece que no solamente tiene que ver con estudiantes, repito, la convivencia somos todas y todos que tenemos que poder estar en la escuela, que la escuela sea un lugar para todos, que nosotros docentes también, no es que quedamos exentos porque somos grandes de todo lo que nos pasó, y con las diversidades, digo, hay en escuelas estudiantes que llegaron embarazadas y no habían salido de su casa. Ese embarazo era producto de un abuso, era un abuso intrafamiliar, por ejemplo. Entonces las escuelas tuvieron que... Por eso digo lo de los protocolos, puedo decir, ¿qué hago? ¿Denuncio? Claro, ¿Dónde denuncio? No, ¿Cómo denuncio? ¿Cómo? ¿Qué se denuncia? ¿A dónde se denuncia? Claro. Hablo con la familia, pero Sí, el abusador familia, es el padre. ¿Qué hago? Llamo a la madre, pero... Y sí, porque ¿qué pasa? Cuando pasan estas cosas, cuando la escuela detecta un caso de maltrato, de abuso, y la escuela llama a la familia, es muy común que cambien a ese estudiante o a ese estudiante de escuela. Y como no hay conexión por ahí entre las escuelas, que ese es un tema que yo vengo trabajando mucho, que digo que el sistema educativo es uno, que podamos compartir, hablar, llamar a la otra escuela, contar, esa niña, niño, adolescente sigue en una situación de maltrato, de violencia. Digo, son como muchas, pensemos que en una escuela hay muchísimas personas y cada persona es un universo
de problemáticas, de posibilidades, en De relación. responsabilidades De también, responsabilidades. porque finalmente Yo tengo, en relación a tu pregunta, yo tengo una mirada, no sé si decirle crítica bueno, qué es, pero que ya me juzgará la historia. No, yo creo que yo creo que el sistema educativo, uno de los principales problemas que tiene en la Argentina específicamente, volviendo a esta idea de lo adultocéntrico, no solamente es adultocéntrico, sino que es autorreferencial. Entonces, a mí me parece que lo que podemos esperar de la pospandemia es que niños, niñas y adolescentes van a entender el mensaje de lo que los adultos les dimos en la época de pandemia, que nosotros, sin necesidad y justamente desde esta perspectiva adultocéntrica y autorreferencial, los tuvimos 2 años sin clases. Los adultos, a mí me parece que la pandemia marcó para mí un hito histórico en relación a la docencia en la Argentina, que marcó el momento histórico donde la docencia argentina renunció a dar clase y abandonó a la infancia y la adolescencia. Ese es mi Yo di opinión personal. mucha clase, Sí. estaba muy estresada. No. Yo te digo, yo por supuesto no. Yo lo que digo es, digamos, renunció cerró las escuelas. Claro, digamos, ¿no? las instituciones instituciones. escolares. Desde mediados de 2020 ya había información suficientemente probada que permitía saber que las escuelas no eran un lugar de riesgo ni para los estudiantes ni para los docentes, y sin embargo nosotros estuvimos hasta fines del 2021 sin abrir las escuelas, digamos, ¿no? Hay una intelectual que a mí me gusta mucho de la educación, que es Guillermina Tiramonti, que dice que la educación en la Argentina es un simulacro, y lo que pasó en la pandemia fue un simulacro. La consecuencia en términos de la salud mental de las infancias y de las adolescencias tiene que ver, entre otras cosas, que nosotros los adultos renunciamos a abrir las escuelas, los privamos a ellos del derecho real de una educación y de poder y de que la escuela pueda funcionar como un lugar de encuentro para ellos, como un agente socializador. Eso es una renuncia del mundo de los adultos. Y a mí me parece que ahora lo que podemos esperar es un montón de consecuencias, no solo a nivel cognitivo, sino también, como decís vos, en torno a la salud mental de nuestras Y infancias. lo que pasa es que a veces confundimos nuestra tarea docente con dar clases nada más, ¿no? Y la escuela es mucho más. Por supuesto. Las instituciones son mucho más, proveen de otras cuestiones, de otras dimensiones que van más allá del contenido enseñado, de la clase dada, y en ese sentido sí es cierto, porque, bueno, pasaron un montón de cosas, hasta de ayuda y colaboración, tanto de alimentos como de apoyo psicológico y todo lo demás, que hubiese sido necesario aportar en ese momento, y bueno, no se hizo, pero tal cual. La historia nos juzgará por todo lo que nos pasó y lo que pudimos hacer y lo que no, ¿no? Todavía no estamos en condiciones, creo, de evaluar cuáles fueron los beneficios y las contras de todo lo que pasamos y transitamos todos, lo que nos pasó a todos. Esa es la otra cuestión, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Creo que ha sido un excelente panorama, queda para mucho más. Evidentemente, para ustedes no, pero para muchas de las escuelas sigue siendo un tema novedoso, o por lo menos desafiante, que nos tiene que convocar a pensar, a reflexionar y a trabajar para no dejar pasar el tiempo, ¿no? Y comprometernos. No, es que es un tema y va a seguir siendo siempre un tema, y un tema para pensar, para investigar, para abordar. Yo quería destacar esto, que lo que puedo ver en las escuelas de San Luis, que están ahora trabajando los acuerdos de convivencia, pero que por ahí tiene que ver con los efectos post-pandemia, que lo que puedo ver es que no están pudiendo resolver conflictos que terminan en situaciones de violencia. A ver, si 2 estudiantes se están peleando, no es una cosa de nada. Hay 2 estudiantes que están peleando, paramos el mundo y hablamos del tema, investigamos qué pasa, qué no pasa, por qué pelean. Hay estrategias, no hay que ser mediadores, no hay que hacer millones de cursos de convivencia para, como profes, sentarnos a hablar con 2 sujetos que se están peleando y preguntarle
¿qué les pasa? ¿Por qué se pelean? Que, digo, poner palabras. Nos ha pasado hace poco de ir a una escuela en donde pasaba esto y nosotras porque fui con mi compañera de trabajo en el ministerio, les preguntamos qué pasaba, solo eso. Y dijeron y explicaron y lo pudimos resolver y se resolvió a punto tal que presentaron un proyecto en común quienes se estaban peleando, que por ahí los acuerdos de convivencia plantean esto de no pena, no sanción, sino reparación. Es decir, si el problema fue que me peleo y me agarré a trompadas a la salida, bueno, una forma reparadora es hacer un trabajo de qué significa la violencia, por qué. Nosotros hacíamos eso en la escuela, que salgan a explicar en la escuela por qué no hay que pelearse, cuáles son las cosas. Digo, me parece que por ahí estaría bueno que las escuelas de acá de San Luis, porque esto es algo que noté en este tiempo y me llama mucho la atención, que ante un conflicto no pueden enfrentarlo, no lo pueden resolver, inmediatamente llaman a alguien de afuera, al ministerio. Hay una figura que no me sale nunca, es como acuso de situación, no, aviso de situación. Bueno, es judicializar una situación. Y esto se hace en situaciones extraordinarias, repito. Entonces me parece que el desafío hoy, aquí ahora, es poder enfrentar conflictos, tratar de resolverlos para que no se conviertan en una situación de violencia en donde se rompe la convivencia. Se desborda absolutamente. Para que no escale, claro, porque es una forma de escalarlo al conflicto. Sí, yo sumado esto a lo que plantea Vane, y para cerrar, digo... insistiendo con esto de que el mundo de la educación es adultocéntrico, y autorreferencial, también creo que los adultos del sistema educativo nos corremos de nuestro lugar de adultos. Nosotros no solo como docentes, sino como adultos en una comunidad, tenemos el deber de proteger y de cuidar a las infancias y a las adolescencias, porque ellos están en desarrollos y porque están sometidos a un montón de peligros que nosotros mismos como adultos creamos muchas veces, ¿no? Entonces, intervenir en un conflicto entre niños, niñas y adolescentes es un deber como adulto en una comunidad, y es uno de los elementos básicos para que una comunidad tenga, en términos generales, una convivencia saludable. Los adultos tenemos que ejercer nuestro rol de adulto, y uno de los mejores lugares para hacerlo es interviniendo en conflictos y tomando, si vos querés, un ejemplo, no en términos morales, pero sí este ejemplo de decir, yo salgo a cruzar el conflicto, salgo a abordar el conflicto, ¿no? No miro para otro lado, no lo niego, no me hago el sonso, digamos, ¿no? Sí, que no es menor, nunca es menor. Bueno, primeras aproximaciones, porque realmente es un tema para pensar. Así es que... Nos quedó mucho para decir. No, por eso, tiene que haber una segunda parte. Muchísimas gracias. Gracias. Estás escuchando Cóndola. Elegí qué llevar a tus sentidos.